Sí, y es que recientemente dentro de mis trabajos de traducción me ha tocado traducir una buena cantidad de porno. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, y esta vez me toca repetir todo el vídeo, porque se veía algo tal que así. Aquí os presento a mi nuevo amiguito, un regalo de cumpleaños, que como veis, pues soy yo, con un pelo en la boca, para variar. Si os gustan empezaremos a comercializarlos. ¡Puta camisa! Como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de porno. Sí, porque ese es mi nuevo trabajo. No quiere decir que yo haga porno, sino que simplemente lo traduzco. Sí, y es que dentro de mis últimos trabajos de traducción me ha tocado traducir películas de adultos. ¿Cómo? Pues ahora os lo cuento. Pilla sitio. Pues todo empezó una maravillosa tarde cuando un señor me manda un texto por email y me dice que si le puedo traducir. El texto consistía en la parte de atrás de la típica película, en el que te viene el resumen y demás, y bueno, me manda a traducirle eso. Vale. Se lo traduzco y me dice, oye, ¿y tú podrías traducirme tal? Y me manda una serie de títulos de películas y le digo, sí, podría, no sé qué. Me dice, ¿y si fueran audios? Digo, sí, no veo por qué no. Y dice, a pesar de que la temática sea tal, y yo, sí, ¿por qué no? Joder, es trabajo. Y nada, más o menos así empezó la cosa. Empecé traduciendo una serie de audios de unas películas y ahora pues tengo 27 películas que traducir y 13 cómics. Respecto a mi experiencia previa traduciendo, bueno, habéis visto 2 vídeos en los cuales hice de intérprete, pero no teníais ni idea de que también me dedicaba a traducir. Para los que conozcáis Yokai Watch, pues yo fui el que se encargó de hacer los subtítulos de primeras, antes de que se tradujera al español. Así que los que la veáis subtitulada y visteis la película... ¿Y qué más contaros sobre esta maravillosa experiencia? Bueno, ahora cada vez que conozco a alguien nuevo, le digo, bueno, cuando me preguntan, ¿qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Tal, siempre digo, pues mira, doy clases de japonés, doy clases de baile, doy clases de japonés, doy clases de baile y traduzco porno. Y la expresión es, ¿what? Sí, la gente flipa. Y es normal, no es un trabajo que sea muy común, no conoces todos los días a alguien que se dedique a ello. Pero bueno, he aquí. Sobre cómo es el día a día haciendo esto. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? Lo primero de todo es que aunque parezca un trabajo sencillo, divertido y todo esto, es bastante duro. Es bastante duro no solamente por la parte de que no te puedes tocar mientras estás viendo la película. No solamente por esa parte, sino porque además, como sabéis, en el japonés existen varios dialectos, con lo cual no se habla siempre el mismo japonés neutro. Y bueno, hay palabras, hay expresiones, hay formas de decir las cosas que varían un poco respecto al japonés que normalmente estudias, ¿vale? Entonces, bueno, es un reto bastante mayor. Yo conozco un poquito de Osaka Ben, que fue donde yo estaba estudiando, en Osaka. Pero claro, de otros dialectos empiezo a descubrir cosas ahora. Y esa es la cosa, que a la hora de hablar y demás, no siempre utilizan el japonés neutro. Utilizan a veces cosas de, yo que sé, de regiones de Hokkaido, de Shimane, vete tú a saber. Dependiendo de la película, dependiendo de donde esté ambientada y demás, pues utilizan una cosa, utilizan otra. Si encima la película tiene una connotación de la época Edo, de la época de los samuráis, ya también se meten ahí a jugar otras formas de expresar las mismas cosas, otras formas de hablar. Vamos, que al final estoy aprendiendo japonés viendo porno. ¿Que os lo recomiendo? Sí, siempre. Y no, lo digo totalmente en serio, porque, a ver, si puedes aprender cosas de distintas maneras, ¿por qué no? O sea, puedes aprender japonés por libros, puedes aprender japonés por YouTube, por páginas web, por videojuegos, por canciones, por anime, por dorama, por lo que sea. Pues el porno también es una buena fuente. Joder, qué ejemplos pongo. Y bueno, más o menos esta es una sencilla explicación de en lo que he estado ocupado durante el último mes, casi que llevo sin subir vídeo. Joder, es que no tengo tiempo para nada.
He empezado a dar clases de baile, sigo con las clases de japonés, ahora estoy traduciendo esto. He preparado un par de diseños nuevos para el canal, en plan logos y cosas así. Ya tengo el nuevo Adobe Premiere, con lo cual este vídeo va a ser el último que haga con el CS6. Luego ya empezaréis a ver más mierdas y demás de otros colores y todo un poquito más profesional, porque gracias al nuevo Premiere, bueno, pues tienes plantillas, tienes otras cosas y puede lucir un poco mejor. Y me gustaría sobre todo probar a grabar con una cámara decente que me van a prestar y a ver cómo es editar un vídeo con una cámara más decente que no sea la del teléfono, que es con lo que estoy grabando ahora, y ver si se nota la diferencia y que vosotros me digáis. Luego, por otro lado, he conseguido una capturadora. Ya tengo la capturadora para poder jugar a la Nintendo Switch. En principio, no tenía pensado hacer gameplays, porque, seamos honestos, los anteriores intentos de hacer vídeos de gameplays no fueron muy buenos. Porque no soy bueno, no tal. Pero bueno, es otra faceta que me gustaría entrenar. Sobre todo porque me gusta jugar. Paso gran parte de mi vida jugando y aparte me gustaría compartirlo. E intentar, bueno, pues mejorar otro tipo de habilidades. Aparte de así los vídeos serían un poquito cada vez más recientes, no los tendría tan espaciados. Pero bueno, no sé cómo lo organizaré, si haré otro canal, si haré todo aquí, no tengo ni idea. Ah, y otra cosa que añadiros, seguidme por Instagram, porque ahora con Instagram TV estoy intentando hacer también vídeos un poquito más lights, contando otras cosillas, un poquito así ya de mi vida, de día a día. En plan, quería intentar hacer vlogs diarios. Lo que pasa es que, claro, no sé qué contar y tampoco tengo... Bueno, no sé qué contar, no. Tengo bastante que contar. El problema es que no tengo quien me vea. No sé si resulta interesante o qué, pero bueno, ya veremos cómo lo hago. Y también puede servir para contestar vuestras preguntas o cosas así, en plan, en vez de hacerlo por texto a la gente que me escribe, puedo hacer vídeos y a lo mejor así puedo ayudar a alguien. En vez de hacerlo por YouTube, que por YouTube creo que me gustaría más hacer lo que sigo haciendo ahora, en plan, comentar cosas de ciertos temas, explicar cosas del idioma, no sé. Tengo que darle un montón de vueltas ahora al futuro del canal y quería poner como punto de inflexión este vídeo, contándoos mi nuevo trabajo, dando por finiquitado mi relación con el Premiere CS6 y bueno, ahora que tengo la capturadora a lo mejor empiezo a hacer más cosas, como decía. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo por favor para poder llegar a más gente y seguir creciendo, que llevo un mes más o menos estancado llego a los 2000 y pico, 2300 me parece que es, 2400 suscriptores, pierdo 1 o 2, vuelvo a subir 1 o 2, pierdo 1 o 2 y así un cacho. Pum, 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 desesperante. Así que ala, darle al mini Rubén y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.